Hola, muy buenos días y a todos y todas quienes ya se están sumando. Muchas gracias por estar aquí tan puntuales en esta sesión. Sabemos que hoy fue un poquito más tempranito, entonces agradecemos que ya estén ahí súper puntuales iniciando la capacitación. Entonces, bueno. En lo que se van sumando el resto de las personas, como siempre, darles la bienvenida a esta sesión y recordarles que los temas que vamos a dar aquí son únicamente con fines informativos, por lo tanto no cubren ni pretenden cubrir lo que es una asesoría legal. Para eso, recordarles siempre que pueden ustedes acercarse a Fundación Appleseed, les vamos a dejar por acá la liga, o bien a algún especialista que ustedes consideren que puede brindarles la asesoría. Entonces ahí también ustedes saben, ¿no? Quiénes les pueden brindar a algún especialista apoyo. Entonces, bueno, permítanme que aquí no pegó la liga y se las dejamos por acá en el chat de una vez. Ahí está. Esa es la liga de Appleseed. Recuerden que ustedes para solicitar asesoría tienen que registrar la organización y después entrar nuevamente para hacer la solicitud. Son dos pasos y si ya se registraron, pues únicamente entrar con su usuario y contraseña y hacer la solicitud. Ahora sí, mientras ustedes se van sumando a la sesión del día de hoy, vamos por aquí lanzando el cuestionario de conocimientos que lanzamos en todas las sesiones para saber con qué conocimientos se llegan a esta sesión. Y bueno, sabemos desde Appleseed que estos temas en particular son temas nuevos que esperamos ustedes puedan aprovechar, tengan por ahí papel, lápiz y todas las dudas que les vayan surgiendo, por favor escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que está abajo en su pantalla y al final de la sesión las estaremos leyendo a nuestro ponente en los últimos minutitos. Y bueno, de cualquier manera, recordarles siempre que pueden contar con nosotros, además con una asesoría legal pro bono. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una firma de reciente aquí unión con nosotros en la red pro bono, que es García Alcocer Abogados, a quienes le damos la bienvenida en esta primera capacitación. Y también pues les voy a presentar un poquito más del ponente que nos acompaña. Hoy está con nosotros Mario Andrés Sánchez Curiel Loyo. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en litigio civil y comercial y su intervención ha resultado ha resultado en la resolución exitosa de disputas, tanto ante tribunales como en negociaciones claves. Se ha especializado en la resolución de conflictos entre accionistas sobre el control económico y corporativo de las sociedades, así como en disputas relacionadas con la compra y venta de participaciones sociales. Además, asesora a empresas líderes en construcción de vivienda y comercio en operaciones de compraventa de fibras inmobiliarias, entre otros. Tiene vasta experiencia en el manejo de acciones colectivas en México, preocupado por su correcto ejercicio y ha participado en asuntos que buscan sentar importantes precedentes para su efectiva conducción y resolución. Finalmente, tiene una participación activa en los asuntos pro bono y recientemente ha trabajado en distintos casos que buscan lograr la reinserción de la sociedad de mujeres privadas de su libertad. Entonces, te agradecemos muchísimo, Mario, por estar aquí y por el interés siempre de compartir parte de tus conocimientos con la sociedad y mejorar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues, Gracias a como ti. siempre, a las organizaciones, recordarles nada más el tema de las preguntas para que no se nos pase ninguna. Adelante, Mario, el foro es tuyo. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y la intención que tengo el día de hoy para con ustedes es platicar un poquito del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de reciente publicación y cuya entrada en vigor, como lo trataré de platicarles y de explicar, eh, irá teniendo una vigencia escalonada en todas las entidades de la República Mexicana. Primeramente, quisiera platicarles o darles una breve introducción a este nuevo Código Nacional desde el punto de vista de la relevancia de la homologación en el trámite de procedimientos, la importancia de la transición a la oralidad que está prevista en nuestro nuevo código, platicarles también un poquito respecto del litigio estratégico que se contempla en este nuevo ordenamiento jurídico por razones de sexo o género, por razones de edad, es decir, menores de edad y personas mayores, adultos mayores, e inclusive personas con discapacidad. Y también repasar un poquito el tema de las acciones colectivas con respecto o refiriéndome a las clases de derechos protegidos, a la aplicación de defensas de grupos vulnerables y el reclamo de reparación del daño. En ese sentido,
Me gustaría comenzar diciéndoles que hoy en día en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana cuentan con un código, un ordenamiento civil y un ordenamiento de procedimientos civiles. Esto es un código que regula la parte sustantiva de los derechos y obligaciones de las personas, tanto físicas como morales, en las distintas y diversas relaciones que pueden existir. Creo que cabe mencionar que somos entes sociales que vivimos todo el día relacionándonos los unos con los otros. Podemos decir que este primer código sustantivo está dividido en 4 grandes apartados: lo relativo a las personas y a la familia, los bienes, a las sucesiones y a las obligaciones, incluyendo, por supuesto, los contratos. Asimismo, como lo adelantaba, existe un código que dispone las reglas de los procedimientos, conforme los cuales toda controversia relacionada con la parte sustantiva recién referida, es decir, con las disposiciones del Código Civil sustantivo, deben tramitarse y resolverse. El código adjetivo o bien el código de procedimientos, por lo general regula las acciones y las excepciones, la competencia de los jueces y magistrados, los diversos procedimientos conforme a los cuales deben tramitarse y resolverse las controversias. Puede ser aquí podemos hablar de un juicio ordinario, de un juicio ejecutivo, los especiales como el especial hipotecario y ahora los juicios orales. Igualmente los códigos adjetivos o de procedimientos, como el que es materia de esta sesión, regula los medios de defensa que tienen al alcance las partes para pues defender sus intereses. Esta multiplicidad de la que me refería yo al inicio pues genera ciertos inconvenientes. La verdad de las cosas es que el litigio cambia de un estado a otro, precisamente porque cada uno de los estados de la República tiene su propio código. Las reglas pueden llegar a ser distintas, se generan criterios jurisprudenciales distintos, inclusive contradictorios, y quizá, pienso yo, podemos llegar a hablar incluso de sentencias contradictorias. Sin embargo, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se busca homologar todos estos procedimientos a fin de que, no obstante la jurisdicción en la que nos encontremos, es decir, el lugar del procedimiento en el que se tramite, estos deben tramitarse conforme a las mismas reglas, siempre. Un segundito. Listo. En ese sentido, la idea de homologar los procesos entre los estados es evitar que exista disparidad en las resoluciones en una misma clase de asuntos. Esto permitirá homologar también la jurisprudencia y la doctrina en materia procesal, lo que desde luego dotaría de una mayor coherencia al proceso nacional, al sistema nacional de todos los procedimientos, y provocaría que los justiciables gocen de una mayor certeza jurídica. Con relación a la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, he sabido o quisiera platicarles que todos los ordenamientos jurídicos entran en vigor por medio del decreto que al efecto se expida, es decir, a través del cual se da a conocer su contenido. Al final de cada nuevo ordenamiento se disponen los denominados artículos transitorios, los cuales contienen las reglas del momento en el que los nuevos ordenamientos jurídicos entran en vigor, es decir, a partir de cuándo son aplicables. Hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el artículo 2 transitorio prevé que la fecha de entrada en vigor se reservó a los estados. Esto es, los poderes judiciales de cada entidad deben solicitar a los congresos locales, es decir, el Poder Legislativo local, la emisión de declaratoria de entrada en vigor. Todos los estados de nuestro país deben emitir estas declaratorias de vigencia a más tardar el día 1 de abril de 2027. En la Ciudad de México, esa declaratoria ya fue publicada, estableciendo una entrada en vigor escalonada. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no ha entrado en vigor de manera absoluta o completa, sino únicamente algunos procedimientos, como el hipotecario.
A nivel federal sucede un poco lo mismo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entrará de forma indistinta y sucesiva cuando el Congreso Federal emita la declaratoria a solicitud del Poder Judicial de la Federación. Creo que vale la pena comentar que una forma distinta de entrada en vigor se da por vía de la reforma de alguna legislación especial o particular por cuanto hace a la materia que regula. Por ejemplo, la ley de amparo, que normalmente establece un artículo de los ordenamientos jurídicos que son aplicables de manera supletoria para los casos en los que no prevean alguna figura jurídica en particular. La ley de amparo fue reformada recientemente, el 13 de marzo pasado, para establecer que de forma supletoria ya es aplicable el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ahora bien, también creo que me gustaría platicarles un poco de la importancia de la oralidad, de esta transición de la tramitación de un procedimiento de manera escrita a la oralidad. En la exposición de motivos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles se resaltó la importancia de la migración a un sistema oral, buscando en esencia mayor agilidad en la resolución de las controversias, de los conflictos. Ello resulta algo totalmente vanguardista, pues que incluso a nivel internacional nos han volteado a ver como un país innovador en esta materia, que ha decidido migrar los procedimientos escritos a los procedimientos orales. La verdad es que lo anterior representa muchas ventajas y en mi opinión y conforme a la experiencia que tengo, que puede ser un poquito más en materia mercantil que en materia civil, puedo platicarles que en materia mercantil prácticamente ya está implementada y funcionan los juicios orales desde hace quizá un par de años o un poco más. Los asuntos orales de verdad sí son mucho más ágiles, son más veloces y al final me parece que se logra el objetivo, que es acceder a la justicia y administrar justicia de una manera mucho más pronta y expedita. Con anterioridad, la tramitación de un procedimiento en todas sus instancias podría traducirse en un plazo de 4 o 5 años. A partir de la reforma, tanto en materia mercantil como en materia civil que por ahí hubo, en la que se modificaron las reglas de procedencia de los medios de defensa, los plazos eternos de 4 o 5 años para la resolución de un procedimiento se abreviaron de manera significativa. Creo que podría decir que se redujo a 2 o 3 años, prácticamente la mitad. Sin embargo, con los procedimientos orales, que ya son los vigentes, reducen aún más el tiempo de tramitación de un procedimiento. Creo que me atrevo a decir que los procedimientos pueden durar incluso menos de un año. No sobra mencionar que hay, por supuesto, temas o factores que pueden influir en el tiempo o duración de un procedimiento, como las pruebas que lleguen a tramitarse. Muchas pruebas implican una preparación muy particular y un desahogo muy particular, a diferencia, hablando por ejemplo de una prueba pericial, a diferencia de una prueba que prácticamente no requiere mayor preparación para su desahogo, como lo sería una documental, que inclusive se dice que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Otro factor que también creo que puede influir en la duración de la tramitación de un procedimiento es desde luego la habilidad de un abogado litigante para de manera deliberada y un tanto de mala fe retrasar su continuación. Sin embargo, no obstante que pues la verdad es que sí hay abogados litigantes que se dedican a plantear incluso estrategias dilatorias en la tramitación de un procedimiento, yo creo que la oportunidad de atrasarlos se ha reducido de manera significativa también. Con relación justamente a lo anterior, me gustaría comentarles y compartirles que esta agilidad de los procedimientos resulta, en mi opinión, de que se convirtieron en procedimientos prácticamente uninstanciales. Es decir, las resoluciones que hoy en día son combatibles durante la tramitación del procedimiento ya son muy limitadas. Antes, un abogado
de estos que se dedica a diseñar estrategias dilatorias, buscaba cualquier resolución para interponer un medio de defensa que le permitiera inclusive suspender el procedimiento hasta en tanto dicho medio de defensa no fuera resuelto en definitiva. Y esta definitividad implica o implicaba en muchos casos no solo el medio de defensa ordinario, sino también un extraordinario que, a través del cual pudiera combatir la resolución del medio de defensa ordinario, es decir, un amparo indirecto, cuya sentencia todavía es recurrible a través de un recurso de revisión. Con esto quiero decirles que podían los abogados retrasar muchísimo los procedimientos. En la medida en la que se da esta reforma en materia de recursos o medios de defensa, y con estas nuevas reformas a los códigos nacionales, el Código Nacional en el que se introduce el juicio oral, las resoluciones que se dictan durante el procedimiento prácticamente muy pocas son las que son combatibles. Y en caso de que sean susceptibles de ser recurridas, el medio de defensa, por regla general, ya no permite la suspensión del procedimiento, lo que significa que tanto el procedimiento como el medio de defensa que en su caso se interponga llevan su curso y su trámite de manera paralela, ya no de manera sucesiva. Además del tiempo, otra ventaja que veo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es que este tipo de procedimientos orales los jueces desempeñan un papel mucho más activo como moderadores y conductores del debate. Las partes construyen el debate mediante la exposición de sus argumentos en las audiencias, en su mayoría, y hoy en día, todas presenciales, propiciando la celeridad del procedimiento y garantizando un acceso más expedito a la justicia, evitando todas aquellas dilaciones procesales innecesarias que se derivaban con anterioridad. También me parece que se convierte en un procedimiento más humanista, pues al encontrarse las partes o los abogados litigantes de manera presencial frente al juez, se permite que el juez, derivado de ese contacto que se produce, literalmente vea la cara de las personas en controversia y no únicamente un conjunto de papeles que integran un expediente, inclusive de diversos tomos enormes. Ello permite, inclusive, una comprensión más profunda de la verdad real de las controversias por parte de las autoridades encargadas de la administración y resolución de conflictos. Me parece que de esta forma se garantizan principios, por ejemplo, como el de la inmediación y de igualdad, pues en el mismo acto en el que una de las partes puede formular una determinada pretensión, en ese mismo instante se respeta y da derecho a la contraria de contradecir, de contraargumentar. Hecho lo anterior, en ese mismo procedimiento, el juez debe resolver cualquier situación que se le plantee o el tema de que se trate en ese momento. Otro de los ventajas que veo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es que contempla una protección mucho más reforzada en tratándose de grupos vulnerables, desde luego en beneficio de estos. Al respecto, me permito leer, y por aquí voy a poner, el contenido del artículo 5 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece que en los asuntos de orden familiar y civil, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad, a fin de que la autoridad jurisdiccional provea ajustes de procedimiento, en su caso, y supla oportunamente de oficio las deficiencias de sus planteamientos sobre la base de proteger los intereses de la familia, las personas mayores, niños y niñas, adolescentes, personas con capacidad o cualquier otra persona que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad.
Me parece que lo anterior se traduce en que el juez, conforme a este nuevo ordenamiento jurídico, debe suplir toda deficiencia que observe cuando en una determinada controversia existan o estén involucrados derechos de menores, de personas mayores, de niñas, de niños y de adolescentes, así como de personas con discapacidad o cualquier otra persona que se encuentra en una situación o condición vulnerable. La actuación del juez, me parece, deberá ser muy cautelosa, pues no se trata de generar o provocar un desequilibrio, de conceder alguna ventaja indebida, no obstante de que se trate de una persona en una condición o situación vulnerable. Por el contrario, creo que debemos entender la protección reforzada de los grupos vulnerables como proveer, como la proveeduría de elementos y herramientas, tanto jurídicas como materiales, inclusive, que permitan garantizar que cualquier persona que participe en un procedimiento, sin importar su condición, efectivamente tenga acceso a la justicia. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles contempla ciertos principios rectores del Sistema Nacional de Impartición de Justicia Civil y Familiar. Entre ellos, por ejemplo, definen el artículo 7 que la justicia ahora debe administrarse con perspectiva de género, lo cual implica tener esa visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres. Se propone la eliminación de causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Por el contrario, promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. En mi opinión, esta definición de administrar y resolver conflictos con perspectiva de género no es muy clara. La verdad, yo no entiendo muy bien a qué significa eso de tener una visión científica, analítica y política sobre los hombres y las mujeres. Me parece que es una definición que se queda un tanto corta con respecto al manual que en su momento expidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al cual, de manera muy amplia y específica, prevé las reglas para la resolución de controversias con perspectiva de género, que al final el camino me parece que busca equiparar y sentar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Además, proteger los derechos de todas las personas en función de su expresión de género. Otro grupo vulnerable que también se ve reforzado es el caso de los menores de edad y las personas adultas mayores. Con relación a los primeros, a los menores de edad, el nuevo código reconoce como principio rector el interés superior de la niñez, el cual implica la observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes, por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio. Esto me parece que es muy importante y creo que es muy palpable en asuntos familiares, desde luego, y particularmente en casos de divorcio. Desgraciadamente, y conforme a mi experiencia en materia familiar, los divorcios son controversias judiciales bastante complejas, en las que es muy común, desafortunadamente, que se pelea la pensión alimenticia y la guarda y custodia y el régimen de visitas del niño. Normalmente, desafortunadamente, el niño funge como una moneda de cambio entre las negociaciones y el estira y afloje de los padres. Los padres, de alguna manera, dejan de ver por hacer prevalecer sus intereses personales y particulares, dejan de ver los derechos de los niños y no solo eso, sino que en mi opinión también llegan a provocarles daños importantes.
En ese sentido, este nuevo código recoge de manera muy completa esta facultad de los jueces de observar esas desventajas que se generan o esos desequilibrios que se generan en perjuicio del menor. Y hoy más que nunca, inclusive son los propios jueces quienes solicitan una entrevista con el menor para escuchar de viva voz la intención, el deseo y la voluntad del niño. La intención, el deseo y la voluntad de querer vivir con uno o con el otro progenitor, de convivir qué tanto con uno o con otro progenitor, y desde luego que el responsable en materia de proveeduría de la pensión alimenticia, que no necesariamente es el hombre, en muchos casos también lo es la mujer, y en otros tantos igualmente es de manera equitativa, hasta eso, pues determinar efectivamente cuánto requiere el menor para conservar el mismo estilo de vida que siempre ha venido o siempre se le ha venido proporcionando. Con esto se busca dar una protección reforzada a la niñez, partiendo, desde luego, de que están en una situación especial de vulnerabilidad y más en un procedimiento en el que los papás pues tomaron su decisión de ya no seguir o continuar juntos. Un poco lo mismo sucede con relación a los mayores de edad. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles dispone que debe otorgárseles la mayor protección posible, garantizando su igualdad sustantiva en el proceso. No por el hecho de que sean personas mayores, deben tener menor acceso o un acceso distinto a el que podría tener una persona joven, ¿no? Contra quien me parece que podríamos ponerla en perspectiva. ¿Sí? Otro grupo vulnerable también recogido y previsto por los legisladores en este nuevo código son aquellas personas que tienen alguna discapacidad. En estos casos, el nuevo código dispone que las autoridades pueden llevar a cabo todo tipo de ajustes al procedimiento y de oficio, como en los anteriores casos, supla las deficiencias en el planteamiento y en la protección de sus intereses. Aquí estamos hablando prácticamente de una manera muy general en la que los jueces deberán realizar todas esas modificaciones a las reglas generales establecidas en el código para que una persona, por ejemplo, con debilidad visual, pueda entender y comprender exactamente qué es lo que está pasando en el procedimiento de manera tal que pueda ejercer sus derechos o bien pueda plantear una adecuada defensa. Lo mismo con las personas que tienen una situación auditiva, motriz o cualquier otra discapacidad. Platicaba aquí hace unos días en la oficina que inclusive, por ejemplo, deben propiciarse todos los elementos materiales, inclusive tecnológicos, que permitan que un procedimiento se desarrolle de una manera exactamente igual entre una persona que no tiene una discapacidad con respecto a una persona que sí la tiene. Desde accesos en silla de ruedas, pantallas, traductores, todo, ¿no? Debe propiciarse todas estas facilidades a los grupos de personas vulnerables. Luego, hablando de acciones colectivas, el Código Nacional de Procedimientos prevé distintas acciones colectivas que tienen como finalidad proteger los intereses de una determinada comunidad de personas. Las características de estos intereses colectivos son la transindividualidad, atendiendo a que pertenecen a una colectividad, es decir, trascienden de la persona, del individuo, y la indivisibilidad, que es precisamente que la acción debe ser ejercitada, intentada a nombre de una colectividad, no en función de un interés particular o personal. En todo caso, la resolución
que se dicte en estos tipos de procedimientos de acciones colectivas, desde luego tiene el alcance de modificar o de conceder un derecho o de establecer una responsabilidad en beneficio de todas estas personas que comparten el interés común y que integran la colectividad. En 2010, hasta 2010, las acciones colectivas en México atendían particularmente al derecho social, al proceso del trabajo y al proceso agrario. No obstante, hoy en día están reconocidas a rango constitucional en el artículo 17 de nuestra Constitución, y su reconocimiento como tal se perpetúa a este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y resulta aplicable ya no solo en cuestiones de trabajo, en materia agraria o en derecho social, sino también en relaciones de consumo, en situaciones relacionadas con el medio ambiente y competencia económica, permitiendo que grupos de personas definan en conjunto sus derechos e intereses comunes. Esto me parece también bastante importante y les cuento porque en una ocasión nosotros por aquí tuvimos un asunto en el que un grupo de personas con una situación psicológica demandó a una cadena de tiendas de autoservicio por el ruido propiciado y generado por la propia tienda de autoservicio. Es decir, lo normal es que nosotros vayamos a una tienda de autoservicio y exista música, exista el famoso voceo del encargado de un departamento en particular y demás. Hay ciertas personas que son demasiado sensibles para estas situaciones. No, a lo mejor nos cuesta trabajo entenderlo, pero existe. Y efectivamente hubo una colectividad que se unió, compartió estos mismos intereses y presentó una demanda. Debo decir que nosotros íbamos en representación de la tienda de autoservicio y atendiendo nos pareció, sin lugar a duda, una causa de litigio con mucho fondo. Nuestra recomendación no fue tramitar todo el procedimiento, interponer medios de defensa, retrasarlo, nada, al contrario, fue, oigan, nos parece que tienen una causa de pedir bastante particular, interesante y loable, y yo creo que lo que hay que hacer es buscar una negociación con ellos. Y la negociación no fue, o más allá de un resarcimiento o de una indemnización económica por algún daño, fue, vamos a establecer un determinado horario en el que no exista ningún voceo, no música, y tratar de reducir el ruido que pueda existir o se pueda generar en la tienda al mínimo posible. Y de esa manera logramos, me parece, conciliar los intereses de ambos lados de una manera benéfica, particularmente para, en este caso, los actores, ¿no? Desde luego que hay también intereses colectivos que pudieran estar relacionados, tratándose de medio ambiente, por ejemplo, con la contaminación de ríos. Normalmente esas acciones colectivas se presentan en contra de las empresas que se dedican a la extracción de minerales y estas cuestiones que al final del camino terminan desechando pues todos los desperdicios y las sustancias tóxicas que pueden derivar de su actividad a los ríos. Las comunidades también son las que normalmente se unen para, en defensa de un mismo interés, pues buscar una reducción o una amortización de esos daños que efectivamente produce ese tipo de sociedades. Los grupos vulnerables requieren una tutela reforzada, ya que el acceso individual a la justicia suele verse limitado por factores económicos, sociales o culturales. Las acciones colectivas permiten superar el obstáculo de la legitimación individual y fortalecen la defensa de derechos fundamentales en materias clave como, decía, medio ambiente, protección al consumidor, igualdad y no discriminación y derechos de la niñez. También vale la pena mencionar que el hecho de que individuos se reúnan y formen una colectividad, pues la verdad, perdón por la expresión, pero suman fuerza y normalmente se enfrentan
a grandes empresas de manera que equilibran pues, la disparidad que pudiera existir entre una y otra de las partes. No es lo mismo que un solo individuo intente una acción en contra de esta tienda de autoservicio a que efectivamente exista una comunidad que hace valer el mismo derecho. Las acciones colectivas no solo son un mecanismo procesal, sino considero son una garantía de acceso a la justicia frente a intereses difusos y colectivos. Permiten equilibrar la posición de los grupos frente a grandes corporaciones y tienen un efecto preventivo, disuasorio y también compensatorio. La reparación no se limita a lo económico, como mencionaba hace un momento con nuestro caso, sino que busca restaurar el tejido social y los derechos colectivos vulnerados, además de que procura el cumplimiento al derecho a la reparación integral del daño, lo que incluye garantías inclusive de no repetición. Es decir, también lo que se busca a través de las acciones colectivas es que la conducta que se reprocha en una determinada controversia ya no continúe, sino se radique. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mario. Creo que hoy nos brindaste mucha información que al menos varias organizaciones probablemente desconocíamos respecto de este tema del Código Nacional. Entonces, te agradecemos mucho por compartirnos estos temas. Por el momento Gracias, aún Cristina. no tenemos dudas, pero saben que nos pueden escribir sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Mientras se animan, voy lanzando de una vez el cuestionario de conocimientos. Justamente estos cuestionarios a veces sirven para revisar si determinado tema nos quedó claro o si pues podemos hacer a lo mejor alguna pregunta para que nos quede más claro. Entonces ahí ya lancé el cuestionario para que por favor nos apoyen con sus respuestas. Sabemos que, como les decíamos, este tema es un tema pues nuevo, novedoso, no lo habíamos traído en alguna otra capacitación. Entonces, pues cualquier duda es bienvenida, ¿no? Cualquier duda que es, tema que se haya mencionado y dijeran, ay, esto no sé muy bien qué es. Sabemos, siempre sabemos que son temas nuevos, son temas que pueden causar dudas, entonces esperamos, si tienen dudas, adelante. Mientras tanto, pues por aquí ya nos están llegando sus respuestas al cuestionario. Y nuevamente agradecerte, Mario. No sé si tú, dentro de algún otro de de los procedimientos que hayas llevado, tengas algún otro ejemplo en donde, bueno, pues a través de este código o de la aplicación se haya podido facilitar el poder implementar alguna medida colectiva o algo por el estilo. Sí, les puedo compartir que otra de mis experiencias en materia de acciones colectivas puede ser, y creo que hay que tener mucho cuidado con el ejercicio de este tipo de acciones. Lo cierto es que también hemos visto no solo de verdad un conjunto de personas que se unen y suman fuerzas para hacer valer sus derechos frente a una empresa normalmente mucho más poderosa que ellos en lo individual, ¿no? También me ha tocado ver que valiéndose de manera indebida de este tipo de acciones, las personas, tanto físicas como morales, las empresas, buscan tendenciosamente una prestación en particular. Este asunto, la verdad es que lo tengo vigente y no puedo hablar mucho al respecto. Sí, ha salido inclusive en publicaciones, pero en este asunto en particular lo que nos están reprochando es una supuesta publicidad engañosa. En nuestro cliente en este asunto vende un determinado tipo de vehículos bajo el sello y la marca de Hecho en México. El sello de Hecho en México en nuestro país, según la Secretaría de Economía, pues representa determinadas ventajas. Y conforme al decreto que regula su autorización, un vehículo como el de esta controversia puede ser publicitado y ofertado al público en general como un producto hecho en México, aun y cuando sus piezas sean importadas. Digamos que en términos generales la condición es que el producto final derive de una
cierta línea de producción en México. La reunión de las piezas, de todas las piezas y su armado es suficiente para que de manera legal se emplee y pueda usarse el sello y marca de hecho en México. En este asunto en particular, lo cierto es que es la competencia la que está del otro lado. Y nos dimos a la tarea de realizar una investigación de quiénes eran los individuos que conformaban la supuesta colectividad, y utilizo todas estas connotaciones porque nos hemos dado cuenta, hemos percatado y tenemos documentado que las mismas supuestas 30 personas no solamente compraron uno de estos vehículos, sino aparentemente compraron 3, a sabiendas de que no es un producto hecho en México, conforme a su postura, a sabiendas de que, según esta colectividad, corre el riesgo de ser detenida por las autoridades en materia penal por contrabando, y etcétera, ¿no? La discusión está interesante porque también aquí vemos una colisión, por ejemplo, de derechos fundamentales. Claro que todas las personas tienen acceso y se les debe respetar su derecho a acceder, a tocar la puerta de los tribunales y plantear las controversias que ellos vean, ¿no? Pero pues del otro lado también existe un derecho a mantener un secreto industrial conforme al cual o del cual deriva un producto final. De acuerdo, muchas gracias para que aquí también visualicen un poquito del trabajo que como abogados también tenemos que hacer, ¿no? Investigar Sí. mucho, revisar mucho y bueno, pues como siempre, pues organizaciones sabemos que no están solitas, sabemos que estos temas a veces se desconocen, entonces pueden contar con nosotros. Y mientras voy de una vez cerrando el cuestionario de conocimientos, agradecemos a todos y todas por sus respuestas. De una vez lanzamos la evaluación de la sesión para que nos puedas dejar algún comentario de retroalimentación. Pero mientras tanto, por acá tenemos alguna duda para ti, Mario. Nos dicen, dada la relevancia que tendrán los jueces en los juicios orales, ¿considera que la designación de jueces por elección será un factor que influya en la impartición de justicia? Me parece muy buena esa pregunta y difícil de responder. A ver, lo que nosotros hemos visto desde este punto de vista o desde este lado del escritorio, es decir, como abogados litigantes, es que sí suena un poco a veces complicado entender cómo una persona de elección popular sin la debida carrera judicial se siente del lado del escritorio del juez y resuelva. Inclusive nosotros, o mi opinión es que inclusive nosotros como abogados litigantes, pues no tenemos la experiencia y la capacidad de atender procedimientos y de resolverlos. No debe ser una tarea sencilla, no, sin duda no lo es. Y además de la voluminosidad y el gran número de expedientes que te pueden llegar a tener enfrente, pues, creo que muchas veces es difícil tener una atención absoluta, ¿no? Pero yo creo que al final del camino lo que se busca con el nuevo código es que hablábamos hace un momento del principio de inmediación, de esa nueva oportunidad que existe de que las autoridades no vean un conjunto de papeles, sino que vean a 2 personas, inclusive ver sus expresiones, las reacciones que puedan llegar a tener ante una determinada resolución. Y yo creo que eso va a facilitar o podría facilitar una adecuada resolución de los conflictos, no obstante, tratándose de jueces sin carrera judicial, como los que podrían estar entrando ahorita y tomando posesión en estos días, derivado de su elección popular, y también, desde luego, los jueces que ya tienen efectivamente varios años de experiencia, ¿no? Muchas gracias. Aquí ya respondemos esa pregunta y ya nada más desde aquí tu experiencia como abogado, ¿qué nuevas herramientas o estrategias tienes que implementar para estos nuevos juicios orales en materia civil? Yo, de este lado del litigio, yo te diría, Tere, que hay que tener pues ahora esa capacidad de lo mismo, de pararnos en una audiencia oral, más allá de los formalismos que ahora se prevén y se disponen y se cumplen. Me refiero a que ahora son unas salas
como muchas veces lo hemos visto en la televisión. Antes era pues literal ahí en un escritorio al lado estaba el secretario de acuerdos, su asistente o mecanógrafo, los abogados, las partes, y ahí se desarrollaba una audiencia. Pues ahora sí hay una sala de audiencias con todo el mobiliario necesario y demás, ¿no? Y yo creo que ahora como abogados pues vamos a tener que tener esa capacidad de argumentar, de convencer, tener muy claras las pretensiones de nuestros clientes, tener muy claras las defensas de nuestros clientes y tener esa capacidad pues de expresarlo y de obtener un buen resultado. Muchísimas gracias, Mario, por tus comentarios. Y bueno, pues ya no teniendo más dudas por acá en la sección de preguntas y respuestas, les agradecemos a todos y todas su asistencia a esta sesión. Obviamente, gracias, Mario, y gracias al despacho García Alcocer por sumarse al trabajo pro bono a favor de las organizaciones. Y bueno, esperamos tener más participación también de ustedes en futuras capacitaciones. Por acá ya nos han estado dejando comentarios, entonces muchas gracias. Y bueno, pues sin Gracias. más, que tengan todos y todas un excelente día. Esperamos que esta sesión haya sido de provecho y si les dejó por ahí algún gusanito de más información, pues con gusto nos lo pueden dejar ahí en comentarios para saber qué más necesitan conocer de estos temas y con gusto se las daremos llegar también a Mario y Con pues mucho trabajarlo en gusto. conjunto. Claro que Entonces, sí, con muchas mucho gusto. gracias. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego, bonito día.